pero hay una gran noticia que se ha presentado en la Claro. CONCACAF y es la designación de Iván Barton, el salvadoreño que fue justamente comandado para el Francia-España del día de mañana. Una noticia que llega para el oriundo de Santa Ana, Mau, a sus 35 años, que lo convierte automáticamente en el primer referee centroamericano que impartirá justicia en una ronda de semifinales y además ya es dejando a Carlos Batres a un lado con máxima cantidad de participaciones en Copas del Mundo. Yo creo que estamos a las puertas de un hecho inédito, Mau, y ahí te lo dejo porque tenemos justamente el nombramiento que se completa con otro salvadoreño y con un asistente nicaragüense, mi querido Mau. Así es, estará con David Jonathan Morán, que ha sido parte de su equipo durante todo este tiempo en el fútbol salvadoreño. Ambos son de Santa Ana. Y por supuesto lo de Antonio Pupiro, el nicaragüense que se ha unido a ellos. Hay que recordar que la FIFA también premia el trabajo de ternas que han venido a nivel internacional teniendo varios partidos y haciendo equipo. Eso es lo que premia FIFA. Lamentablemente antes tenían que ser todos de la misma nacionalidad, por eso Joel Antonio Aguilar Chicas no pudo llegar tan lejos. Y Chicas es otro de los grandes árbitros que ha tenido también la Federación Salvadoreña de Fútbol. Entonces, lo de Barton yo creo que no es casualidad. Lo sentaron acá en El Salvador, cuestionándole su trabajo en aquella jugada entre FAS y Águila, ¿te acuerdas? Y lo castigaron también y ahora mira dónde está. Está en semifinales de la Copa del Mundo entre Francia y la selección de España. Un orgullo creo que centroamericano. Al final yo creo que es valioso para la región. Segundo para El Salvador y obviamente para Santa Ana, ¿no? Así que saludos a los paisanos santanecos que ambos están en las semifinales de la Copa del Mundo. Nadie se lo hubiese esperado y sin lugar a dudas eso es porque está muy bien calificado por parte de la Comisión de Arbitraje de FIFA, ni de CONCACAF, ni de UNCAF. Aquí entra obviamente la Comisión de Árbitros de FIFA. Totalmente, y además el crecimiento que ha tenido, porque en la Copa del Mundo de Qatar había logrado impartir justicia en 3 compromisos. Uno de ellos, por cierto, el Japón-Alemania, donde Japón le termina ganando a Alemania, y hasta en la ronda de octavos de final. Me parece que se hace incluso el caso, Pablo, más conocido por la famosa ley Vinicius, que la termina aplicando por primera vez en la Copa del Mundo con aquella expulsión en el partido de Paraguay. Creo que es un reto enorme para el referato centroamericano por primera vez instalarse en un partido de estos con Francia-España, Pablo. Así es, Dani. Buenas tardes a los compañeros. Qué orgullo, qué bueno que tenga esa oportunidad. Se lo ha ganado, ha hecho las cosas bien. No es fácil esa toma de decisiones. La ley Vinicius, cuando tuvo que tomar esa decisión y por eso está ahí, ¿verdad? Si tuvo la oportunidad de ir a un mundial es porque pues tenía la capacidad, y si lo han elegido para un partido tan importante como es la semifinal, pues eso quiere decir que ganó puntos y qué bueno por el fútbol centroamericano, qué bueno por El Salvador también, y eso va a incentivar a muchos árbitros del área para mejorar. Y sobre todo también lo que significa para la cantidad de referees que están apenas haciéndose espacio en el fútbol centroamericano. Ojo que, Gio, cuando hablamos de Iván Barton, que yo sé que lo tenés muy bien mapeado y referenciado, estamos hablando de un referee de 35 años que aproximadamente ha lanzado unas 1.400 tarjetas amarillas, leía hoy temprano, y unos 82 tarjetas rojas. Se dice en promedio que es un referee riguroso y además que no aguanta nada, como diríamos en Centroamérica, Gio, por esa cantidad de tarjetas promedio partido. Conversa mucho, es de mis otras quejas y da minutos adicionales, pero esos son errores que todos los seres humanos cometen. Vamos a darle en esta la felicitación a Barton porque tiene razón Mauricio Rivas, así como lo decía también por Said Martínez, son orgullos para sus países y también para la región, sobre todo cuando hay otros árbitros con pasaportes que pesan más por la jerarquía, por las rayas, por todo lo que han pitado, por ejemplo árbitros españoles, como el caso de Hernández Hernández, que no pasaba ese filtro de los 13 árbitros. Te dice, bueno, que haya un centroamericano que va a pitar una semifinal, es muy bueno para la región, nos coloca otra vez en el mapa de que hay talento también, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel de referato. Así que felicitaciones para los salvadoreños que van a tener un representante, ojalá lo haga bien porque no son partidos fáciles, todas las decisiones son cuestionadas normalmente por las aficiones, ¿no? Porque pues las aficiones tienen la camiseta puesta y siempre están en favor de una u otra selección.
Y bueno, ya sabemos que con el uso de la tecnología, los llamados del VAR, etcétera, siempre va a haber muchas opiniones y perspectivas alrededor del trabajo de estos referees, pero cierto, hablamos mucho de Barton por lo que hizo con Almirón en esa ley Vinicius, llamado por el VAR de hecho, porque él no había visto al jugador taparse la boca. Él aplica la regla y así debe ser, si las reglas de FIFA están para eso, y si en tus evaluaciones posteriores salís bien, claro, pues la FIFA te sigue premiando y dándote partidos. Igual te digo, lo he hecho bien. Veamos los partidos en Copa del Mundo, justamente, que ha dirigido Mau, para también partir de ahí, de evaluación de cómo le ha ido en esos juegos, justamente. Sí, no, tú decías que tiene mucho carácter por la cantidad de tarjetas que él ha también mostrado, pero él no es un personaje, es decir, hay muchos que son personajes dentro de la cancha, se convierten y todo lo demás. Barton, con el carácter que tiene, es así adentro como fuera de la cancha, yo te lo puedo decir personalmente, hay algunas cosas que a él no le gustan y no te vuelve a ver, se molesta, la verdad que él es así y ha tenido, por supuesto, también en todo eso, en su preparación también, varios agarrones con de repente sus compañeros o los que están en las comisiones de arbitraje, ¿no? Totalmente, y lo hemos visto mucho en eliminatorias mundialistas, evidentemente también en la Copa Centroamericana. A mí me gusta hasta lo que decía Georgina, que conversa demasiado. Creo que peca igual que Said Martínez en hablar de más. Me parece que el a veces se pasa de revoluciones también, Dani. Eso, Dani. Tiene que no ser no más solo directo. son ellos. Sí, es mucho del área. Una bajada de línea que evidentemente, Meli, hay que corregir también, pero en la toma de decisiones yo creo que ha venido siendo más apropiado, es decir, dentro del campo por algo tiene el premio, diríamos, de dirigir una semifinal, Meli. Yo te diría, Dani, que en mi apreciación de menos a más, lo de Iván Barton, porque ese primer partido en el Turquía-Paraguay lo vi pasado de revoluciones muchas veces, cuando quiere hablar a los jugadores, o sea, como que quiere imponer, y sí, está bien, el árbitro es la ley en el campo, estamos de acuerdo con eso, pero siento que a veces lo hace con una actitud como desafiante, como que yo soy el que manda aquí, tú vete para, o sea, como que esa manera no es tampoco la más adecuada, porque al final también como que empiezas a levantar un poco los ánimos de los jugadores, y parte de lo que necesita ser el árbitro es no ser protagonista, es mantener la calma, es evitar los roces, es evitar esos ánimos caldeados precisamente. En los otros partidos lo vi un poco más tranquilo, en el Suiza-Colombia la verdad que nada que discutirle, ni siquiera lo percibimos, ni siquiera pensamos que Iván Barton estaba ahí porque no se hizo notar, y yo creo que esa es la mejor labor de un árbitro, cuando no se hace notar en el campo. En cuanto a lo de la ley Prestiani, porque recordemos que el que se tapó la boca fue Prestiani, así que en todo caso para mí es más ley Prestiani que ley Vinicius. Ley Prestiani. ¿Le aplica correctamente? Estoy de acuerdo totalmente en que la aplica como tiene que ser, más allá de que haya sido el primero o no, es lo que es, porque según la lectura de la regla no solamente es taparte la boca, es en qué contexto te la tapas, es en un contexto de confrontación, y fue tal cual como se dio en ese momento, además que el futbolista de Turquía reclamó que le habían dicho algo discriminatorio. Así que bueno, yo creo que bien por él, por Centroamérica, porque al final entre más representantes centroamericanos haya, más puertas puede abrir para los otros árbitros del Ahora, si hay una realidad en torno al juego, a lo que va a pasar mañana, Pablo, porque no es lo mismo dirigir un partido de semifinales a un partido de fase regular, como tampoco es lo mismo tener a dos selecciones europeas que saben muy bien tocar el balón, que les gusta apropiarse de la posesión y que tienen jugadores evidentemente de un nivel superior al resto. Yo creo que eso o facilita o también puede influir, ¿no?, en el referee central, Pablo. Sí, es parte de la evaluación que tienen que hacer todos los árbitros cuando van a enfrentar un partido, ¿verdad? Ver el historial de los jugadores, quiénes son los jugadores que más reclaman, quiénes son los jugadores que tal vez más fingen faltas o se tiran al suelo, todo ese tipo de preparación tiene que tener el entrenador, quiénes son, no sé, si en el banco también reclaman mucho, o si hay un técnico que es el que reclama más, uno más que otro. Son muchos aspectos que deben de prepararse para anticipar lo que va a pasar en el juego. Sobra decir que va a ser de mucha tensión, porque los dos pues quieren llegar a una final, entonces yo creo que ya si lo eligieron es porque está para este tipo de partidos.
incluso desde el punto de vista físico, porque posiblemente el juego de mañana vaya a pasar por la intensidad, por el ritmo, por la misma dinámica que le pongan españoles y franceses, de acuerdo a los conceptos que apliquen dentro del terreno. Pero me parece llamativo algo, Gio, y es el tema de que ahora que observamos el cuarteto y los de VAR, vemos que desde el cuarto hasta los dos referees de VAR, tanto el VAR como el AVAR, son suecos, es decir, también le ponen un apoyo de referees que conocen a estos dos equipos porque evidentemente están en la misma confederación. Y yo creo que llama la atención porque se acuerpa con CONCACAF, en sintonía también con la UEFA, de que haya no solo referees de una confederación, sino también con otros que parecen conocer a quienes van a estar en cancha. Me parece apropiado el complemento, sobre todo porque el VAR se maneja de diferente forma. Y porque el VAR es el que ha estado muy dentro de las polémicas al final, porque sí hemos tenido polémicas, ¿no? En este mundial, no solo por penales, sino llamados, sí, y otras cosas que todos nos preguntamos cómo fue que el VAR no las vio, porque también la polémica ha venido por omisión. Y yo creo que esas cosas deben de mejorarse para esta fase de semifinales en donde los equipos se juegan tanto. A veces no comprendes cómo el VAR no vio ciertas situaciones y es importante que tengas árbitros en el VAR que tengan la experiencia de manejar el Video Assistance Referee, porque realmente el VAR no es una cosa sencilla. Tenés la presión de todo el mundo esperando. Hemos visto, por ejemplo, revisiones de jugadas de gol que se han tardado más de la cuenta, la ansiedad aumenta en el campo, los referees tratando de apaciguar a los jugadores, señalando que están escuchando instrucciones. Entonces yo creo que para estas semifinales sí debe haber gente con más experiencia, ¿no? Ahora, Mau, para cerrar lo de Iván Barton, que me parece fundamental como la noticia para arrancar la semana y de cara a observarlo mañana en cancha. ¿Cómo se lo toman en El Salvador? Vos que sos el cuscatleco del panel, ¿cómo se lo toman desde el punto de vista ya más personal? De lo que significa, evidentemente, para El Salvador en su búsqueda justamente de protagonismo en fútbol mundialista y que lo tengan obviamente de la mano de un referee que leía que era de Santana, que siempre apasionado por el fútbol, que se preparó desde lo profesional y que lo combina lo profesional justamente en su trabajo privado como también en el fútbol. Sí, porque es un químico, es un licenciado en idioma inglés, es licenciado en química y farmacia, obviamente sabe el idioma inglés, pero no sabe el francés, entonces no sé ayer cómo le va a hablar mañana a Kylian Mbappé, a Dembélé, a Doué, a todos ellos, es una broma. Pero bueno, al final después de eso yo creo que es importante porque tú sabes en la precariedad de momento que ellos han tenido que prepararse. Él está en la Asociación de Santa Ana y es mucho más valioso porque pues entrenan en la ex Finca Modelo, ahora es un complejo del Instituto de los Deportes, no hay tanta tecnología también para que ellos se puedan aportar, entonces es una lucha diaria, los árbitros no tienen un salario base, un salario mensual. Si tú arbitras, ganas. Si no arbitras, no ganas en El Salvador. Entonces, es bien complicado en comparación a otras federaciones de mismo Latinoamérica o de CONCACAF como en México, que si tú pitas o no pitas, tienes tu salario. Ellos vienen remando contra la corriente. Y ayer me daba la tarea de hablar con el jefe del departamento arbitral, hablo con Joel Antonio Aguilar Chicas, hablé con él y me dijo, no te imaginas qué feliz me siento. ¿Hasta dónde llegó? Porque hasta el momento va a dejar la vara muy alta y no sabemos si otro centroamericano va a poder llegar hasta donde llegó. Y mira que Joel Chicas le pitó a los grandes, le pitó a Argentina, pitó varios mundiales. Pero ahora Barton viene y ya tendrá 7 partidos superando a Carlos Batres, a Ramos también del país de la hermana República de la Eterna Primavera, Guatemala. Entonces yo creo que tú hablabas del carácter y hablabas de los equipos que va a enfrentar, que va a dirigir mañana. Yo creo que también FIFA lo ha tomado en cuenta por eso, porque vas a tener que tener a alguien con el short muy bien amarrado con sus cintas, los tacos bien amarrados también. Y por supuesto que el pito no le tiemble. Y si algo no le pita a Barton, si algo no le tiembla a Barton, digo, es el pito, ¿no? Porque está siempre sobre la jugada. Sí, la verdad que sí, nos alegra muchísimo. Ojalá que todo salga a la perfección mañana y pase desapercibido por lo menos dentro del terreno de juego. Una felicitación para Iván Barton, el salvadoreño que estará mañana en cancha en ese Francia contra España en Arlington, en el AT&T Stadium. Y un estadio majestuoso, además, allá en Dallas, en Texas.